Bienvenidos a este espacio donde exploramos curiosidades reales, misterios históricos y fenómenos que siguen sorprendiendo al mundo. Hoy, el protagonista no es una leyenda, es un país real. Un territorio que cabe en una sola plaza, pero que ha influido en emperadores, reyes y gobiernos de todo el planeta. Un estado sin barrios, sin ciudadanos comunes, sin ejército, al menos, no uno convencional. Y aún así, uno de los centros de poder más antiguos y estables de la historia. ¿Cómo surgió el Vaticano? ¿Por qué el Papa tiene su propio país? ¿Quién lo gobierna? ¿Y quién vive allí realmente? Todo esto tiene respuestas documentadas, sorprendentes y, en muchos casos, poco conocidas. Hoy vas a descubrir el origen y los secretos de un lugar único, tan pequeño como poderoso, el Vaticano. Todo comienza en Roma, siglo I. No en un palacio, no en una catedral, ni siquiera en un templo cristiano. No existía nada de eso aún. La figura que hoy llamamos Papa no tenía trono, ni corona, ni estado. Solo fe y peligro constante. Pedro, el apóstol de Jesús, llega a Roma cuando el cristianismo aún era ilegal. Evangeliza, enseña y finalmente es ejecutado. Según la tradición, fue crucificado boca abajo, por decisión propia, por no considerarse digno de morir como su maestro. Allí mismo, en esa ciudad hostil, comienza la historia del liderazgo cristiano. No hay documentos oficiales, pero todo apunta a que Pedro fue el primero en guiar a esa comunidad en Roma. ¿Y después de él? Vino Lino. Sí, Lino fue el primer sucesor de Pedro. El segundo papa. Su nombre aparece incluso en la Biblia, en una carta de Pablo a Timoteo. Y aunque los registros son escasos, la tradición lo reconoce como el primer eslabón de la sucesión apostólica. Después vinieron Anacleto, Clemente, y así siguió la línea. Papado tras papado, pero sin un lugar fijo. Durante casi 3 siglos, los papas vivieron como líderes perseguidos. En casas discretas. En catacumbas. En secreto. No tenían templos, ni tierras, ni poder político. Solo una comunidad pequeña, decidida, y muchas veces, condenada. Todo eso, sí, todo, cambiaría siglos después. Pero aquí, en medio de la Roma imperial, nació una idea que sobreviviría guerras, imperios, cismas y siglos. La figura del Papa. Año 313. Algo cambia para siempre. El emperador Constantino firma el Edicto de Milán. ¿El resultado? El cristianismo deja de ser perseguido en el Imperio Romano. Por primera vez en la historia, los cristianos pueden practicar su fe abiertamente. Y el obispo de Roma, el Papa, ya no tiene que esconderse en catacumbas. Constantino no solo legaliza la fe cristiana, también la apoya. Le otorga al Papa privilegios, tierras, y hasta le construye una basílica. Esa primera gran iglesia fue la Basílica de San Juan de Letrán, la sede del papado por siglos. Mucho antes que la Basílica de San Pedro, mucho antes que el Vaticano como Estado. Aquí comienza una transformación lenta, pero decisiva. El Papa deja de ser solo un líder espiritual y empieza a tener influencia política. En los siglos siguientes, esa influencia crecería, y mucho. Los papas recibirían más tierras, más poder, y con el tiempo, gobernarían un vasto territorio conocido como los Estados Pontificios, una franja de tierra en el centro de Italia. Siglo XIX. Italia era un mosaico de reinos y estados. Pero una idea poderosa comenzó a crecer, la unificación italiana. Para lograrla, había que tomar Roma. Pero Roma no era cualquier ciudad. Era la capital de los Estados Pontificios, gobernada por el Papa. En 1870, las tropas italianas entran en Roma. Derrotan al ejército papal y el Papa pierde todo. Pasaron casi 60 años. Un vacío legal. Un conflicto sin resolver. Un Papa sin país. Y un Estado sin iglesia. Hasta que, en 1929, todo cambió.
Italia y la Santa Sede firmaron un acuerdo histórico, el Tratado de Letrán. Con una firma, nació el Estado de la Ciudad del Vaticano. Pequeño en territorio, pero inmenso en significado. Por primera vez, el Papa fue reconocido como jefe de un Estado soberano. Se establecieron fronteras, una bandera, un himno, una moneda, una ciudadanía. Y lo más importante, independencia total frente a cualquier poder político. Pero, ¿cómo se formó el Estado Vaticano? En el año 324, el emperador Constantino ordenó construir la Basílica de San Pedro, en el lugar donde, según la tradición, fue enterrado el apóstol Pedro, uno de los fundadores del cristianismo y primer obispo de Roma. La basílica original fue grande para su época, pero con el paso de los siglos fue deteriorándose. Por eso, en 1506, se inició la construcción de la actual basílica, que fue terminada en 1626. La Basílica de San Pedro mide 218 metros de largo, y su cúpula alcanza una altura de 136 metros, siendo una de las más grandes del mundo. En su interior se encuentra el altar mayor, ubicado justo sobre la supuesta tumba de Pedro, y múltiples obras de arte, como la Piedad de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini. Es uno de los principales centros de peregrinación del mundo católico. Además de misas y celebraciones papales, se visita por su arquitectura, historia y simbolismo. A lo largo de los siglos, ha tenido reformas, ampliaciones y restauraciones, pero sigue siendo el punto central de todo lo que después sería el Vaticano. Después de la basílica, llegó otra construcción fundamental, el Palacio Apostólico. Su origen se remonta al siglo V, aunque con el paso del tiempo fue ampliado y transformado por distintos papas. Se construyó como la residencia oficial del Papa, un lugar para gobernar, meditar y dirigir los asuntos espirituales y políticos de la Iglesia. Fue el Papa Sixto V, en el siglo XVI, quien ordenó la mayor parte de la estructura que hoy conocemos. Su diseño no solo responde a la función religiosa, también refleja poder, estrategia y organización. ¿Y qué hay dentro? Salas privadas, oficinas, bibliotecas, espacios ceremoniales y también dormitorios. El apartamento papal cuenta con al menos 10 habitaciones privadas y en total, el palacio posee decenas de espacios habitables usados por clérigos, funcionarios y asistentes. Hoy en día, unas 50 personas viven allí, entre ellas, el Papa y miembros de su entorno más cercano. Un edificio discreto por fuera, pero lleno de historia, decisiones y secretos. Y más allá de las grandes construcciones, hay un rincón sagrado, silencioso, casi oculto. Los jardines vaticanos. Fueron creados en el siglo XIII por orden del Papa Nicolás III. Un espacio amurallado, con huertos, fuentes y senderos, dedicado al descanso y a la contemplación. Hoy ocupan casi la mitad del territorio del Vaticano. Un oasis de paz entre tanta historia. No son abiertos al público común. Solo se accede con guía. Y aún así, solo se recorre una parte. Allí, entre árboles centenarios, esculturas antiguas y flores exóticas. El tiempo parece detenerse. Y el silencio se convierte en oración. Es el alma natural del Vaticano. Un lugar donde se respira lo sagrado. La muralla vaticana comenzó a construirse en el siglo IX, durante el papado de León IV, como defensa contra los ataques sarracenos. Fue reforzada y ampliada en siglos posteriores, especialmente en la Edad Media y el Renacimiento. Su función era clara: proteger los tesoros de la Iglesia y al Papa. Hoy en día, parte de esa muralla sigue en pie. Rodea gran parte del Vaticano y marca sus límites como Estado independiente. Más que una defensa militar, ahora es un símbolo de soberanía y tradición. Y luego, vendría una de las construcciones más emblemáticas: la Capilla Sistina. Fue ordenada por el Papa Sixto IV y construida entre 1473 y 1481. Su finalidad:
ser la capilla principal del Papa, un espacio exclusivo para celebraciones litúrgicas importantes. Su estructura es rectangular, 40 metros de largo por 13 metros de ancho. El techo es alto, abovedado, y su interior está dividido en dos zonas, una para el clero, otra para el pueblo. Su apariencia exterior, sobria, casi sin decoraciones. Pero por dentro, una joya del Renacimiento. En sus muros trabajaron artistas como Botticelli, Perugino y Ghirlandaio. Y en el techo, Miguel Ángel, quien pintó escenas del Génesis, y luego, el imponente juicio final, detrás del altar. ¿Para qué se usa hoy? Se celebran misas privadas, actos litúrgicos especiales, y por supuesto, es el lugar donde se reúne el conclave para elegir al nuevo Papa. En ese momento, se cierra completamente al público, y se convierte en escenario de uno de los eventos más secretos y solemnes del mundo. Y luego, frente a la majestuosa basílica, se abriría uno de los espacios más icónicos del mundo, la Plaza de San Pedro. Fue construida entre 1656 y 1667 por orden del Papa Alejandro VII. El encargado de su diseño, Gian Lorenzo Bernini, el gran maestro del barroco. Su forma, elíptica. Su mensaje, poderoso. Las enormes columnatas que la rodean simbolizan los brazos de la Iglesia, abiertos al mundo, acogiendo a los fieles. En el centro, un obelisco egipcio de más de 25 metros, traído desde el circo de Nerón. Y a los lados, dos grandes fuentes, perfectamente simétricas. La plaza puede albergar a más de 300.000 personas. Allí se celebran misas, audiencias papales y eventos que han marcado la historia. Pero no es solo un lugar de multitudes. Es también un símbolo visual. La antesala del corazón espiritual del Vaticano. Y así, llegamos a la última gran construcción dentro del Vaticano. La Casa Santa Marta. Fue edificada en 1996 por orden de Juan Pablo II, con un propósito muy específico: alojar a los cardenales durante el conclave en condiciones dignas y modernas. Está ubicada dentro del Vaticano, justo al lado de la Basílica de San Pedro. Tiene más de 100 habitaciones, capilla, comedor y espacios comunes, pero sin lujos excesivos. Hoy en día, es mucho más que un alojamiento temporal. Desde 2013, el Papa Francisco decidió vivir allí, renunciando al apartamento papal tradicional. Prefirió la sencillez, la cercanía y la vida comunitaria. Así, esta construcción reciente se convirtió en el nuevo hogar del Papa. Y así está conformado el Estado Vaticano. Un territorio independiente, ubicado en el corazón de Roma, con una extensión de apenas 44 hectáreas. Es el país más pequeño del mundo. Tiene su propia bandera. Está dividida en dos colores: amarillo, que representa el poder espiritual del Papa, y blanco, que representa su poder terrenal. En el centro, las llaves cruzadas de San Pedro y la tiara papal. Un símbolo de autoridad, de continuidad y de fe. Su moneda de euro con diseños propios y su propio banco, el Instituto para las Obras de Religión. El Papa es su jefe de Estado, como un presidente. Aunque la mayoría de sus habitantes son del clero, también residen allí algunos laicos en funciones especiales. No hay casas comunes, solo residencias religiosas o institucionales. También hay tiendas dentro del Vaticano. Pequeños espacios donde se pueden comprar artículos religiosos, medallas, libros, rosarios. E incluso souvenirs oficiales del Papa. Además, existen cafeterías y puntos de comida dentro del recinto, pensados para visitantes y personal autorizado. Y más allá de sus muros, de sus jardines, de su poder espiritual, hay algo que no se ve: los misterios. ¿Todo está tan claro como parece? ¿O el silencio también encubre secretos? En 1978, el Papa Juan Pablo I muere repentinamente. Solo 33 días después de haber sido elegido. Las versiones oficiales no convencieron a todos. Hasta hoy,
muchos creen que fue eliminado por lo que sabía. En 1983, Emanuela Orlandi, una joven ciudadana vaticana, desaparece sin dejar rastro. Un caso que ha sacudido al Vaticano por décadas y que sigue sin resolverse. ¿Y qué decir del banquero Roberto Calvi? Encontrado ahorcado bajo un puente en Londres en 1982. Ligado al Banco Vaticano y a redes de poder que jamás salieron a la luz. Además, se rumorea la existencia de archivos sellados, documentos que ningún mortal ha leído. Y un búnker secreto, bajo tierra, para emergencias extremas. ¿Verdad? ¿Ficción? El Vaticano nunca lo aclara. Desde Pedro hasta el actual Papa, León XIV. Han pasado siglos de fe, poder y transformación. El Vaticano es pequeño en tamaño, pero inmenso en significado. Aquí se respira lo sagrado. Aquí se decide el rumbo espiritual de millones. Es majestuoso, silencioso, indescifrable. Un lugar que guarda arte, historia y misterios que aún no se han contado. Porque el Vaticano no se explica en un solo relato. Se explora, se descubre y todavía tiene mucho por revelar.